¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Nos alegramos nuevamente de poder hacer este programa. Tuvimos inconvenientes la semana pasada con internet, pero gracias a Dios hoy podemos juntarnos nuevamente para grabar. Y el tema que nos convoca es el tema de los apóstoles. Todos sabemos que hoy muchos se hacen llamar apóstoles, entonces nos pusimos a investigar sobre esta cuestión y ya directamente voy a la pregunta a George, ahí en Pilar. Buenas noches, George. Quería preguntarte, para darle contexto a todo esto, ¿qué significa la palabra apóstol? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Aprovecho antes de dar respuesta para saludar y agradecer a Bruna Nick, a Petri Cruz Auce, a Mary Maciotti, a Lili Liliana, a Ana, Imajo, Cosi, a Marta Cardoso, a Nidia, a Roque. Un fuerte abrazo para los hermanos de Padua, de Merlo, de Marcos Paz, Mariano Acosta, a Daniela y Jesús de San Miguel del Monte, hermanos de Río Gallego y Pilar. También quiero agradecer a Dora, que felizmente regresó a España y ahora nos escucha desde allá, a Amalia Buselli y a Juanjo Mejías, uno de mis dos primeros pastores. Nota aclaratoria a pie de página, diría mi querido cuñado Tomás. Esta semana no tuvimos consultas por ningún tema. Por ese motivo es que luego de analizar un poquito acerca de la apostasía, hoy hablaremos del significado de esta palabra, que en muchas ocasiones se usa erróneamente, ¿no? Estamos hablando de apóstol. Yo no sé cuántos se acordarán de aquel versito de la escuela primaria que aprendimos al estudiar las reglas de acentuación. Decía, para los que no se acuerdan, en la época de los apóstoles, los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles y se comían a los pájaros. Ese versículo aplica a esta palabra también al día de hoy. Hay algunas barbaridades que se hacen y se cometen con esta palabra. Analicemos algunos errores. Como siempre, el griego es nuestro gran aliado, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un problema porque para reflejar una palabra escrita en griego necesitamos 2, 3 y a veces hasta 4 palabras para traducir el sentido original. Yo lo que hoy les traje es una definición que me pareció la más completa, que está en el diccionario de Douglas Tinney, acerca de la palabra apóstol. En griego la palabra es apóstolos y la traducción al castellano es en 3 palabras. Sería mensajero, enviado y embajador. Pero también fui a la traducción donde nace esta palabra, que es en el hebreo. La palabra en hebreo es sheliach, que significa, al igual que en el griego, enviado. Pero en vez de mensajero, aplica representante, y acá es donde agrega un término nuevo, que es intermediario. Aquí tenemos entonces en el griego y en el hebreo la traducción de la palabra etimológica de la palabra apóstol. Muchas gracias. Sabiendo ya la definición de esta palabra, podemos ir a Benjamín también, ahí en Pilar. ¿Y cuál era la misión de un apóstol, Benja? Bueno, estos hombres tuvieron una comisión especial en el Nuevo Testamento. Es establecer el fundamento de la iglesia. Ahora, una de las cualidades para ser apóstol era la experiencia personal de haber visto a Cristo resucitado. Pablo vio al Señor cuando iba de viaje a Damasco para arrestar a los creyentes. Eso está en Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Los apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección de Cristo. Hechos 2, 32, Pedro, predicando, dijo: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Entonces a los apóstoles también se les dio
la capacidad para ejecutar señales y milagros especiales para confirmar el mensaje que predicaban. Pablo había llevado a cabo tales milagros durante su ministerio en Corinto. Segunda de Corintios 12:12, el apóstol escribió: cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Entonces, la misión otorgada a los apóstoles la encontramos en Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, los apóstoles y profetas, en el sentido de establecer el fundamento, son dones que no están operativos hoy, ya que la base de fe escrita no puede ser ampliada ni rebajada, quedando fijada definitivamente en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, el fundamento que han puesto los apóstoles en la predicación del Evangelio es Cristo mismo, sobre el que ellos, en base a la autoridad recibida, establecieron lo que podríamos llamar la estructura sobre la que descansa el edificio en cuanto a la doctrina. Entonces, un ejemplo para entender esto. Todos sabemos que el fundamento de la iglesia es la persona de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros edificamos un edificio, nos fijamos que el fundamento esté firme, primero. Ahora, después lo que se construye son las columnas y las vigas. Entonces, cuando decimos que la estructura de la iglesia descansa sobre Cristo, pero la estructura fueron los apóstoles. Entonces, cuando uno tiene, digamos, el esqueleto de un edificio, que son las vigas y las columnas, uno empieza a tirar hilos, ¿para qué? Para construir los ladrillos. Entonces, un maestro de la Biblia, que lo mencionó hace un rato Jorge, Pérez Millos, dice que nosotros somos ladrillos. Cada uno somos ladrillos. Y que tenemos vida solamente si estamos edificados en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está fundado en la roca que es Cristo, que es el que irradia vida a todo el edificio. Espero que haya sido claro con lo que tiene que ver con la misión de los apóstoles. Buenísimo, Benja, porque ya vamos construyendo lo que significa apóstol, que era enviado, dijo Jorge. Los apóstoles fueron los fundamentos también sobre la piedra que es Cristo, pero después se fue construyendo esa estructura a través de la misión apostólica, ¿no? De los apóstoles mismos. Me voy a Daniel para hacer la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre misión apostólica a decir que hay apóstoles hoy? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? Bueno, un saludo para todos aquellos que nos ven y nos siguen. Y sí, nos metimos con un tema que creo que es bueno tratar y hablar, con muchos otros temas que son necesarios, sobre todo en estos tiempos. Bueno, hay mucho para hablar sobre este tema, ¿no? O sea, ¿de dónde se origina? Porque durante prácticamente 20 siglos no se ha hablado de los apóstoles, ¿no? Y surgió en este último siglo, el siglo XXI. Pero bueno, ese tema no lo voy a tocar. Voy a hablar sí sobre la pregunta. Yo entiendo y por lo que considero, a través de la palabra de Dios, que es nuestra guía, que los apóstoles cesaron, no están más los apóstoles, sí hay un ministerio apostólico, y que lo dijo George al principio, que es un apóstol, es un enviado, un embajador, o un mensajero. Ese ministerio lo tenemos hoy a través de los misioneros, a través de los pastores, los maestros que enseñan la palabra de Dios,
basado en el fundamento que ha sido puesto por los apóstoles. Y voy a irme a unos pasajes bíblicos, Efesios capítulo 4, del 11 al 13, que dijo, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Efesios 2, 20 y 22, que también nombró Benjamín, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y por último, el texto también que dice, también ustedes, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La palabra de Dios acá nos enseña que nosotros somos esas piedras vivas que vamos edificando el edificio, la casa del Señor, basada y fundada en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y siendo Jesús la piedra angular, el principal, el arquitecto que construye nuestra vida. Por lo tanto, de alguna manera, concluyendo con la pregunta, entendemos sí que los apóstoles han cesado, porque hoy lo explicaron también al principio, había características para ser apóstol, que tenían que haber visto la resurrección de Jesucristo, haber presenciado, ser testigos, y también en su ministerio, ¿no es cierto?, haber tenido un encuentro con Jesús desde su bautismo. Ese era uno de los requisitos fundamentales para poder ser apóstol. Por lo tanto, nosotros hoy por hoy tenemos el ministerio apostólico de ser enviados como mensajeros, como embajadores de Cristo en esta tierra. Y somos piedras vivas edificadas sobre el fundamento de los apóstoles. No sé si eso más o menos puede de alguna manera ilustrar el pensamiento que entiendo yo nos enseña en su palabra. Perfecto. Y ahora vamos a la pregunta clave, que se la vamos a dejar a Diego también. ¿Existen personas que se pueden llamar apóstoles hoy, en la actualidad? ¿Es correcto llamarlas así, sin que nadie se ofenda, por supuesto? No es nuestra opinión, simplemente que estamos compartiendo, pero te la dejo a vos entonces, la respuesta a esta pregunta, Diego. Wanda, Jorge, hay personas que sí se hacen llamar apóstoles, y no es correcto llamarlas así. De todo lo que dijeron, ¿no, Jorge? Que es interesante lo que dijo Jorge García, porque uno tiene que entender en la palabra, y acá es donde empieza la confusión. Porque de acuerdo al contexto, la palabra apóstol puede significar una persona que es enviada, ¿sí? Puede significar que es una persona comisionada por una congregación, como le pasó a Pablo y a Bernabé, ¿no? Que los enviaron a ellos dos. Y ahí está la confusión, en donde dicen, bueno, pero Pablo es apóstol y Bernabé también es apóstol. Pero no se toma en cuenta que la palabra apóstol en ese pasaje está hablando acerca de personas enviadas. No tiene que ver con el apóstol de los 12 apóstoles, ¿sí? Y después misionero. Puede ser una persona que sea misionero y también se la llamaba apóstol a esa persona. Y bueno, lo que todos entendemos y conocemos, que quizás acá es donde viene la confusión, en donde todas las personas cuando pensamos en apóstol estamos pensando en los 12, más Pablo, ¿no? Pensamos en eso. Y las personas que se autoproclaman apóstoles, digamos, como que apelan a esa palabra que todos los cristianos es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?
Por eso es muy importante lo que primero dijo Jorge García. Ahora, después pasamos con Benjamín, que hablaba de que ya hay un fundamento, ese fundamento ya está. Y en esto puedo utilizar la palabra colarse, ¿no? Es donde se cuelan estas personas que se autoproclaman apóstoles, porque claro, un pastor, ¿qué es lo que hace? Una de las, digamos, de las funciones de un pastor es enseñar algo que ya está escrito, explicar para que las personas puedan vivir a la manera de Dios, ¿no? Cuidar a esas personas, ¿no? Ahora, de repente aparece el apóstol, ¿no? El pseudo apóstol. Entonces, se autoproclama apóstol y se pone en un lugar de jerarquía como si fuera por encima del pastor. Y casi diría, hasta utiliza ese nombre como que continúa poniendo un fundamento o construyendo sobre ese fundamento que ya está construido, no hay más nada para agregar, ¿no? Jesucristo la piedra angular y después la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Lo habló Jorge. Benjamín, después Dani, que estuvo hablando acerca de que es incorrecto llamar a las personas apóstoles y a las que se autoproclaman. Cuando estaba buscando, interesante, es anecdótico, pero cuando yo estaba buscando la palabra apóstol en el diccionario, pegado a apóstol, me aparecía la palabra apostasía. Es una coincidencia, ¿no? Pero digo, una persona que se autoproclama apóstol, que utiliza el título para manipular, para poner un sentido de jerarquía a su persona por sobre otras personas, no solamente no es bíblico, sino que es manipulación, y casi diría, me animaría a decir que no es para nada de Dios, porque no está en la Biblia. O sea, es del otro. Ahora, yo estoy seguro que hay muchas personas que no conocen esto que estamos hablando y que han sido engañados, y quizás alguien con buenas intenciones o no, la verdad es que no lo sé, les han dicho, porque Dios me dijo que vos sos apóstol, y de repente yo leo la Biblia, y en la Biblia no tiene nada que ver con eso, entonces yo digo, no, pará, te estás confundiendo, no hay manera de que yo sea apóstol. En todo caso puede ser misionero, puede ser comisionado, una persona enviada, está perfecto, o quizás cumplir esa misión, ¿no? De poder enseñar, de poder ayudar a los enfermos, que es parte también de esa misión apostólica, pero es incorrecto. Entonces yo tendría que agarrar a hablar con esa persona si no corresponde. Pero hay personas que no conocen, se dejan llevar, y hay como ahora, bueno, ya hace un par de años, hay como una moda, ¿no? De personas que surgen y se autoproclaman apóstol. Hay uno que es muy conocido, lamentablemente conocido, que es incorrecta esa posición. Por lo tanto, tengo que decir bíblicamente y por lo que todos compartimos, que no es correcto llamar ni reconocer a ninguna persona con ese título. Mientras hablabas me recordaba que aquellos que se llaman apóstoles hoy, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, ¿no? Pero le están errando en el sentido de que el mismo Pablo dijo, yo soy el último, como un abortivo, porque nosotros sabemos que estuvieron los 12, entre ellos Judas, que después fue reemplazado, pero Pablo posteriormente se constituye apóstol una vez resucitado Jesús. Y es muy interesante que él mismo dice como un abortivo, como el último. Entonces estarían contradiciéndolo a Pablo en esta propuesta que él dice, que yo fui el último, ¿no? Como un abortivo. Entonces ya no sería el último, habría más apóstoles. Por otro lado, la situación de lo canónico, es decir, lo que los apóstoles escribieron, es palabra de Dios para nosotros escrita en la Biblia y sí, amén. Y hoy por hoy no podríamos decir que hay alguien que podemos decir que su palabra es autoritativa o canónica, también como para incorporarla a la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, frente a todas estas cuestiones que planteamos, me parece que la respuesta es clara
Y por otro lado, como también decía Daniel, creo, algunos de los muchachos, hoy empezó a surgir esto, como bien dijiste vos, Diego, la apostasía en medio de esta situación que no les alcanzó, por decir de una manera, un título como pastor, que necesitan tener otro título más arriba. Y no solo eso, me enteré, pero esto sin ánimo de ofender, pero simplemente para aclarar, me enteré que no les alcanzó tampoco a algunos el título de apóstol, que necesitaron llamarse arcángeles. Es decir, todo esto está hoy lamentablemente girando alrededor de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, mucho cuidado con todo esto. Creemos en la misión apostólica, pero no en nombrarnos hoy apóstoles al nivel, por supuesto, de nuestros apóstoles que armaron las estructuras, como bien decía Benjamín. Bueno, hermanos, tenemos que ir cerrando el programa. Espero que haya quedado claro todos los pensamientos y las preguntas. Quizás quedan preguntas para hacer. Envíenlas, como bien dijo Jorge, al programa, que estamos dispuestos, por favor, con toda honestidad y humildad, a responder. Y le voy a pedir entonces a Benjamín que pueda cerrar el programa con una oración por los que nos están escuchando. Que Dios pueda bendecir a todas las familias. Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos, porque podemos tratar estos temas, Señor, que a veces por ahí algún oyente esté no conociendo o teniendo interés, y nuestra intención, Señor, es que tú nos utilices para poder aclarar, Señor, porque la autoridad que tú has dejado aquí en esta tierra es la persona del Señor Jesucristo, es tu palabra, Señor, y sobre ella queremos hablar y contar, Señor, lo que tú dices, y Señor, que tú utilices esta palabra, Señor, y para que muchas oyentes puedan disfrutar de la verdad, Señor, que la verdad es Cristo, que el fundamento es Cristo, y que nosotros podamos enseñar basado en la doctrina, en la estructura, Señor, que los apóstoles nos han dejado en tu palabra. Señor, dejamos cada una de las vidas, Señor, en tus manos, y que, Señor, tú bendigas, en especial en este tiempo tan especial que estamos viviendo, Señor, con el aislamiento social, con este virus, Señor, y pedimos para que tú traigas paz a tu pueblo, Señor, y que quites todo temor. Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta el próximo programa, muchachos, nos vemos. Bendiciones.